Buenos días, chicos. ¿Cómo están? Arrancamos porque así no se disfruta tanto las clases y pueden tener un descansito por lo menos de 10 minutos en cada clase. Bueno, bienvenidos. Creo que son la última cruzada. No sé si hay otra más, me parece que son ustedes la última. Así que bienvenidos a la última cruzada del año. Siempre me toca a mí la primera clase. Y es una clase muy importante que la idea es poder transmitirles, ¿sí?, también de qué se trata una materia más para ustedes, una especialidad, ¿sí?, dentro de la medicina para nosotros. Obstetricia tiene, que es algo medio nuevo, porque la verdad que ustedes venían todos como generalmente, qué sé yo, no sé, hacen semiología, después bueno, ya cambió bastante de currículum desde que yo hice la currícula, pero más o menos vieron semiología, vieron los distintos aparatos cardiovascular, neumo, y después entran a profundizar a cada uno. Tienen neumoticio, tienen cardio, tienen medicina A, medicina B. Bueno, obstetricia viene como algo medio nuevo en todo. La fisiología en la embarazada cambia un montón, ¿sí? Lo que por ahí es algo, valores normales o valores que le llamen la atención o patológicos fuera del embarazo, en el embarazo es normal. Por ejemplo, van a ver cuando vean modificaciones gravídicas los valores de colesterol. ¿Cuántas veces nosotros pedimos un perfil lipídico y viene la embarazada súper asustada y dice, doctora, a mí jamás me dio el colesterol tan alto? Tengo 200 de colesterol. Sí, en el embarazo es normal, ¿sí?, porque el colesterol es el precursor de todas las hormonas esteroideas, ¿sí?, estrógenos, por ejemplo, que están muy aumentados en el embarazo. Entonces, por eso aumenta y después en el puerperio baja la normalidad, ¿sí? Pero por ahí la que tenía un colesterol de base aumentado, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenía un síndrome metabólico o lo que fuera, bueno, ya a eso se le suma el embarazo, entonces va a tener valores más aumentados. Y así hay un montón de ejemplos, ¿sí? Lo mismo, hay una leucocitosis fisiológica. A mí no me llama la atención ver 11.000, 12.000 glóbulos blancos, ¿sí?, inclusive hasta 16.000, ni hablar en el puerperio, ¿sí? Que si eso no viene de la mano de ningún síntoma, por ejemplo de una infección urinaria, no me debería llamar la atención, ¿sí? Bueno, todos son parámetros que ustedes van a ir viendo a lo largo de la cursada, cómo el embarazo, ¿sí?, los viene a cambiar de los valores que ustedes tenían como normal, ¿sí? Y después obstetricia se trata de una parte, hay toda una parte fisiológica, digamos así, de normalidad, y después tienen una segunda parte que le vamos a hablar de patología, ¿sí?, patología asociada al embarazo. Pero en esta primera parte, normalidad, ustedes van a ver que la idea, ¿sí?, es adelantarse, eso es lo que tiene obstetricia, la idea es adelantarse a la complicación. Todo el tiempo nosotros en el control prenatal vamos a estar tratando, ¿sí?, de dividir a las pacientes en pacientes de alto, a veces hay riesgo moderado, pero en general de alto y bajo riesgo, ¿sí? En general el embarazo de alto o bajo riesgo por los antecedentes, y después para cada patología. Van a ver que en algún momento vamos a hacer screening o tamizaje de hipertensión, ¿sí? Que hipertensión es la patología que mayor mortalidad materna se lleva. Entonces vamos a hacer, bueno, de todo este grupo de embarazadas, ¿sí?, ¿quién tiene riesgo de desarrollar hipertensión en el embarazo y es categorizada como de alto riesgo, y quién tiene un riesgo bajo? Después vamos con ver restricción de crecimiento, ¿sí?, que es una patología que
afecta al desarrollo y al crecimiento del feto intraútero. Bueno, ¿quién es de bajo y quién es de alto riesgo? Después vamos a la pesquisa de a ver si el tracto, digamos, el canal de parto está colonizado por una bacteria que se llama Streptococcus beta-hemolítico, y que si el bebé pasa por ese canal de parto colonizado y se infecta con esta bacteria, se contamina y se infecta, tiene un riesgo de desarrollar una meningitis o una sepsis neonatal, que si eso pasa tiene una mortalidad del 80%, o sea, es altísimo. El que se enferma de esos bebés, el 80% tiene una alta chance de andar muy mal. Entonces, esas embarazadas van a tener que recibir un antibiótico en el momento del parto. Después vamos a decir, otra patología importante en la obstetricia es la diabetes gestacional, por las implicancias que tienen tanto para la madre como para el feto, ¿sí? Vamos a ir detrás de categorizar y buscar quiénes de todo este grupo de embarazadas tiene diabetes gestacional. Y de eso se trata la obstetricia, ¿sí? Ir un paso, tratar de ir, ¿no? Un paso adelante de las complicaciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando hay complicaciones en obstetricia, créanme que son graves, ¿sí? Acá no es medias tintas. Cuando se complica, hay mucho riesgo, ya sea de patología hemorrágica, ¿sí? En el momento del parto, de síndromes hipertensivos, ¿sí? Que pueden generar tanto la muerte de la madre como del feto, ¿está bien? O nacimientos prematuros, ¿sí? Bueno, más o menos una introducción de lo que se van a encontrar a lo largo de estas 4 y medio, 5 semanas, ¿sí? Y la primera clase es esta, es la del control prenatal. Es lo que nosotros hacemos todos los días en el consultorio, ¿sí? En el consultorio de obstetricia vamos, no necesariamente el control prenatal debe ser hecho por un obstetra, ¿sí? Cuando hablemos de embarazo de alto riesgo ¿por qué? Porque hay una patología materna o una patología fetal. Ahora ya vamos a ver cómo hacemos esa división, ¿sí? Esa estratificación de riesgo. Pero, por ejemplo, un embarazo de bajo riesgo, donde no hay patología ni en la madre ni en el feto, tranquilamente lo puede hacer la licenciada en obstetricia, ¿sí? La partera, que no es médica, obviamente, lo puede hacer un médico de familia, ¿sí? Es decir, no necesariamente tiene que estar el obstetra. Pueden, sobre todo esta clase, a mí me gusta que ustedes se lleven la idea, porque después si me toca, si es oral, como fue la cruzada anterior, el examen, y como es la idea, que siempre sea, pero a veces no se puede y a veces no. Acá, como digo yo, siempre por ahí sale un obstetra, un ginecólogo de todo este grupo, 1 o 2. Pero la gran mayoría no va a ser la especialidad, ¿sí? Pero ustedes tienen que ser capaces, siendo neurólogos, traumatólogos, la especialidad que hagan, ¿sí? Que si adelante de ustedes, su paciente que tiene epilepsia, por ejemplo, que la vienen controlando desde siempre, fíjense que cuando hay una patología, la gran mayoría de las veces, ¿sí? Van a ir primero al especialista a contarle que están embarazadas antes que venir a nosotros, ¿sí? No sé si son hipertensas crónicas, si tienen una enfermedad autoinmune, por ejemplo el lupus. Nosotros muchas veces decimos, bueno, vengo porque estoy embarazada. Ya vas a tener que ir a ver al reumatólogo. No, yo ya lo fui a ver. O yo, hoy en día, como la comunicación es tan fluida, yo ya le mandé un WhatsApp, ya le avisé que estoy embarazada, ¿sí? Entonces, si esa paciente la tienen adelante en una consulta, y ustedes tienen que ser capaces de pedir la primera rutina del embarazo, la rutina del primer trimestre. Entonces me llega a mí, ¿sí? Como obstetra, pero ya con el laboratorio sacado. ¿Se entiende? Entonces ahí yo digo, bueno, muy bien el colega. No, bueno, andá a verle al obstetra, y si conseguís turno con el obstetra dentro de un mes, bueno. No, ustedes como médicos pueden arrancar con la rutina del primer trimestre. Entonces, esa rutina del primer trimestre, créanme que es casi, para el examen no es ni el 4, creo que es el 3. Y es como
No sé esa rutina, dudo de presentarme, porque ¿qué significa? Que ustedes, como médicos, no son capaces de pedirle el laboratorio de inicio de embarazo, siendo que hay otros profesionales de la salud, como por ejemplo la partera, que sí es capaz de pedir. Entonces, no puede pasar que ustedes, aunque sean neurocirujanos, la paciente que tiene el meningioma lo viene a ver, o por ejemplo, cuando nos ha pasado embarazadas, mujeres que se embarazan con un prolactinoma. ¿Quién la servía? Neuro por neurocirugía, estaban viendo si la operaban, no la operaban, y casualidad, o decir, ¿cómo se embarazó con esos niveles de prolactina? Así es el mundo. ¿Sí? Así es la vida misma. Vos decís, ¿cómo se embarazan? Y en fertilidad en gineco hay una cola larga de gente que tiene 15 de prolactina y no se puede embarazar. Y acá nosotros tenemos gente con no sé cuánto de prolactina y un prolactinoma puesto con riesgo de afectación del plasma y se embarazó. Bueno, créanme que de todos estos años que hago obstetricia, que son casi 15, van a ir a ustedes primero, ¿sí? No va a venir a mí. Ustedes van a ir a su médico de cabecera a contarle que está embarazada, porque el temor más grande es, me embaracé con esta patología, ¿sí? Entonces, la rutina del primer trimestre, hagan lo que hagan, por el hecho de ser médicos, la tienen que saber todo, ¿sí? Y ahora vamos a ver, obviamente, en la clase. Bueno, el control prenatal es un conjunto, como dice ahí, un número de visitas, ¿sí? De entrevistas que tiene la embarazada con el equipo de salud, que ya les dije que no necesariamente tiene que ser el obstetra, a lo largo de todo el embarazo. Después vamos a ver, en el transcurso de la clase, cuando hablamos de un control prenatal eficiente, qué cantidad mínima de controles tiene que tener, ¿sí? Muy bien. Esta clase, Flor ya la tienen, ¿sí? Flor se las pasa, así que no se maten copiando nada, porque la clase la tienen, así tal cual. Así que, si quieren, agreguen nada más cosas que por ahí no están en las diapositivas y yo se las digo. ¿Cuándo hablamos de un control prenatal eficiente? Bueno, para que un control prenatal sea eficiente, tiene que tener esos 4 requisitos, ¿sí? Tiene que ser precoz, ahora vamos a hablar, a ver qué significa que sea precoz. Tiene que ser periódico, tiene que ser completo y de amplia cobertura, ¿sí? Si cumples con esos 4 requisitos, hablamos de un control prenatal eficiente. Si no cumple, ¿de qué vamos a hablar? De un control prenatal incompleto, ¿sí? Inadecuado, que muchas veces encontramos embarazadas ya de 35, 36 semanas, es decir, ya llegando al término, entrando a lo que llamamos embarazo de término, que lo único que tienen por ahí es una ecografía que se hizo en todo el embarazo. Bueno, muchas veces es causa de internación, ¿sí? El mal control prenatal o el control prenatal incompleto, ¿sí? Es una causa de internación que por ahí es una causa más social que otra cosa, pero es que internás, haces todo lo que tenés que hacer en 2 o 3 días y después te vas de alta para estar preparada para el momento del trabajo, del ingreso al trabajo de parto y el parto en sí mismo, ¿sí? Es decir, hoy en día no podría pasar que una embarazada venga a parir sin tener grupo factor y un HIV. ¿Se entiende? Entonces muchas veces, si no nosotros encontramos embarazo ya el 3er trimestre de término, sin un control prenatal, es una causa de internación, ¿sí? Muy bien, ¿qué significa precoz? Bueno, precoz significa que idealmente esa primer consulta, ¿sí? Esa primer visita, se dé en el primer trimestre, ¿sí? Porque es el momento ideal para poder, lo que les decía al principio de la charla, poder dividir a las embarazadas en alto o bajo riesgo, ¿sí? No sería lo adecuado enterarme, ¿sí? O tener conocimiento que ese embarazo es de alto riesgo cuando ya está de 35 semanas.
y que había muchas cosas que podía hacer y ya por la edad gestacional que tiene no las puede hacer. ¿Se entiende? Entonces, idealmente el control prenatal, la primera visita del control prenatal debería arrancar en el primer trimestre. ¿A qué llamamos el primer trimestre? Las primeras 12 semanas de embarazo, ¿sí? Hasta la semana 12 es el primer trimestre, ahí debería estar ubicada la primer consulta, ¿sí? La segunda, el segundo requisito, que sea periódico. ¿Qué significa? Que haya una frecuencia pautada, ¿sí?, por parte del obstetra o del profesional de salud que siga ese embarazo. Es decir, ¿qué significa eso? Cuando la embarazada se está yendo de la consulta, debe saber cuándo vuelve, ¿sí? Parece que fuera algo, y sí, obviamente, todo paciente cuando se va, saben, bueno, venía a verme en un mes, en 3 meses, uno hace, no sé, clínica médica, cardio, te veo en 6 meses, antes que termine el año sacate un turno, pero muchas veces nos pasa, ¿sí?, que la embarazada se va de la consulta o no le quedó claro o el médico no fue claro cuándo es la próxima visita, porque acá no hay te veo en 6 meses, ¿se entiende? Acá hay 15 días, 3 semanas, un mes, ¿sí? Y por ahí en eso de que viene, que se pesa, que se toma la presión, que le veo los estudios, bueno, listo, todo perfecto, y se va y no le digo cuándo tiene que volver. Y la embarazada por ahí dice, bueno, yo supongo que volveré, no sé, en 1 o 2 meses, o si no, el otro error que comete muchas veces nosotros, ¿sí?, los médicos, por no ser claros en la información, de darle la información no solamente tiene que ser, eso para la vida misma de ustedes como médicos del día de mañana, la información no solamente tiene que ser verbal, ¿sí?, la información tiene que estar escrita por el medio que sea y que ese medio le sea fácil a la paciente. Si, por ejemplo, usted dice, bueno, yo ahora te va a llegar un mail que te va a mandar la secretaria, cuándo tenés que volver, qué tenés. Y capaz que la paciente es un adulto mayor que no tiene acceso a mail ni sabe cómo. ¿Se entiende? Entonces ustedes tienen que facilitarle. Bueno, mira, acá le dan un papelito y donde tienen que completar. Tu consulta fue de hoy, tal día, estás de tantas semanas de embarazo. Generalmente tienen como una especie de libretita, ¿sí?, que donde uno le va anotando todo, cuánto tenía de tensión arterial, de cuánto estaba embarazada, qué grupos factores, o sea, las cosas más importantes, y cuándo me tiene que venir a ver, ¿sí? En 15 días, que cae, no sé, 25 de noviembre, tenés que volver a la consulta, ¿sí? Porque si no no es claro, la paciente vuelve cuando tiene todos los estudios. Y capaz que cuando se hizo todo, pasaron 2 meses. ¿Se entiende? Entonces hay que ser claro en la citación. ¿Por qué? Porque cada edad gestacional, y eso es algo que les recomiendo desde hoy el primer día, porque si no después para el examen se les va a armar una ensalada en la cabeza, cada edad gestacional tiene su estudio protagonista. Yo le llamo así para que a ustedes le quede en la memoria y les llame la atención, ¿sí? Es decir, el primer trimestre va a tener estudios protagonistas, que van a ser, obviamente, la ecografía, la confirmación del embarazo, va a ser el laboratorio del primer trimestre, y aparece lo que se llama el screening del primer trimestre, que después van a ver qué es eso, ¿sí? En el segundo trimestre aparecen nuevos protagonistas. ¿Y qué significa eso? Que tienen una determinada edad gestacional, un rango de edades gestacionales, ¿sí?, que deben ser hechos. Que si no se hacen en esas edades gestacionales, por ejemplo, lo voy adelantando en la clase, el screening del primer trimestre, que ustedes aparte van a tener una clase, van a ver que control prenatal, que esta primer clase, es como una sumatoria de clases, ¿sí? Porque ustedes después van a tener la clase que le van a hablar de screening de primer trimestre. Pero, a grandes rasgos, hoy váyanse con la idea que el screening del primer trimestre nosotros vamos a determinar riesgo. ¿Riesgo de qué? De 2 cosas, ¿sí? De la posibilidad
¿sí?, el riesgo de una posibilidad de una cromosomopatía en el feto, principalmente trisomía 13, 18 y 21, ¿sí?, determina riesgo, bueno, de este grupo de embarazadas, según el resultado del screening de primer trimestre, va a haber un grupo que tiene bajo riesgo, riesgo moderado y riesgo alto. A la de riesgo bajo, nada, sigue con el embarazo. A la de riesgo moderado, algo le voy a tener que ofrecer para ver si o pasa bajo riesgo o se vuelve de alto riesgo. Y a la del alto riesgo le voy a tener que ofrecer algo que confirme ese riesgo alto, ¿sí? Porque con esa información, si la confirma que hay una afectación por una trisomía 21, por ahí va a querer tomar la decisión, por ejemplo, de interrumpir el embarazo. O no, simplemente conocer que existe esa condición en ese embarazo que es la afectación por una trisomía 21. ¿Se entiende? Entonces, ese screening de primer trimestre se hace entre la que es la famosa TN+, ¿sí?, que por ahí la escucharon nombrar si tuvieron alguna embarazada conocida. Ese estudio se hace, que tiene una parte de ecografía, una parte de laboratorio en sangre, se hace entre la semana 11-14. ¿Viene la embarazada a querer hacérselo a la semana 20? No se lo puede hacer. En ningún lado se lo van a hacer, porque el feto mide de un tamaño que ya ese estudio, ya todos los, digamos, los estudios que se hicieron a nivel de probabilidades y el rendimiento que tiene ese estudio para poder determinar si el alto, el bajo, el moderado riesgo, no se hace a esa edad gestacional. No se hace una TN+ a las 20 semanas. ¿Se entiende? Entonces, se hace entre la semana 11 y 14. Si esa embarazada tuvo un control a la semana 8 y volvió a la semana 25, perdió de hacerse ese estudio. No, pero yo me lo quiero hacer igual. No, yo no te puedo hacer. ¿Se entiende? Entonces, lo mismo pasa en el segundo trimestre con la ecografía del scan fetal. La ecografía del scan fetal es una de las ecografías más importantes de todo el embarazo, porque me determina la posibilidad de hacer, acá no determino riesgo, no es un screening, ¿sí?, es una ecografía morfológica que se va viendo cómo se va formando el feto y me permite la posibilidad de diagnosticar una malformación congénita, ¿sí?, la que sea, un onfalocele, una gastrosquisis, una cardiopatía, ¿se entiende? Esa ecografía es un estudio ecográfico solamente, no como el screening de primer trimestre que tiene parámetros ecográficos y parámetros bioquímicos. Esto es solo ecográfico. Se hace entre la semana 20 y 24. Me olvidé, la paciente vino semana 21, me olvidé de pedírselo, o no apareció la embarazada a control, vino semana 30. Ay, yo me acordé de mi otro embarazo, que a mí me habían hecho una ecografía para ver cómo estaba creciendo el bebé. Sí, es el scan fetal, pero ya pasaste 10 semanas de la que tendrías que haber hecho, ¿sí? ¿Se puede hacer un scan fetal a la semana 34? Y como poder pedirlo, lo puedo pedir. El tema es que el feto es tan grande a esa edad gestacional, fíjense que 35 semanas ya es un feto casi de término, que hay una osificación tan importante de los huesos, ¿sí?, a nivel de lo que es la parrilla costal, a nivel de lo que es la calota, que no permiten con el mismo rendimiento, por la reverberancia que hacen los huesos a nivel ecográfico, ¿sí?, o sea, hay una cuestión técnica que dificulta que es ese estudio hacerlo más tarde. ¿Se entiende? Hacerlo se puede hacer, pero el rendimiento no va a ser nunca el mismo. Y sobre todo, el área que se ve más afectada para tener una buena visualización es el área cardíaca, donde asientan la mayor cantidad de malformaciones congénitas. O sea, la cardiopatía congénita, ¿sí?, es la malformación más frecuente. Y justo es el área donde menos puedo ver a mayor edad gestacional. Entonces, el scan fetal se tiene que hacer entre las 20 y las 24.
O sea, no es tan estricto. Viene a las 25, sí, por supuesto. Pero después de las 30, después de las 28, ya es más dificultoso el examen. ¿Se entiende? Entonces, ¿les parece que cursando obstetricia y teniendo que dar un examen, esas edades gestacionales le pueden o no preguntar? Sí. Sí. Entonces, vayan ya desde el primer día armándose como una especie de línea del tiempo que yo se las armo. ¿Sí? Después cuando termine la clase, les debería quedar a ustedes la línea de tiempo formada, porque eso es lo que le van a preguntar. ¿Qué es el scan fetal? Es una ecografía morfológica para diagnóstico de malformaciones congénitas que se hace entre las 20 y 24 semanas. ¿Sí? Entonces, a eso habla de periódico, que se hagan los controles según la edad gestacional. Bueno, si estamos ante un embarazo de bajo riesgo, ¿sí? El alto riesgo acá va a cambiar la frecuencia de citación según la patología. Entonces, cuando ustedes vean la segunda parte de la materia y les demos hipertensión o les den diabetes, ¿sí? Bueno, les van a decir, ¿se acuerda que lo básico era esto? Una vez por mes hasta las 32 semanas, ¿sí? Cada 15 días entre las 32 y las 36, y una vez que llego al término, si un embarazo de término son 37 semanas completas. ¿Qué significa un embarazo de término? Que cuando el bebé tenga que nacer, va a nacer y va a ser un embarazo de término, o sea, no va a ser un prematuro ese bebé, ¿sí? Si nace a las 36 semanas, por más que le haya faltado una semana, es un pretérmino. Pretérmino recontra tardío, ¿sí? Que no es lo mismo 36 semanas que 28, obviamente, pero no deja de ser un nacimiento pretérmino. Una vez que nace de las 37 semanas en adelante, eso es lo fisiológico y digamos dentro de la normalidad, ¿sí? Pero tampoco es que el embarazo no tiene, o sea, tiene una fecha de inicio y una fecha de fin, que son las 41 semanas. Es decir, que un embarazo que se prolongue, que no se desencadena espontáneamente el trabajo de parto, más allá de las 41 semanas, vamos a entrar en algo que se llama embarazo cronológicamente prolongado, ¿sí? Que ahí ustedes van a tener que tomar una decisión, porque no pueden seguir esperando a que el trabajo de parto se desencadene espontáneamente, porque no pueden llegar a las 43 semanas, ¿sí? Entonces, en ese momento, cuando cumple las 41 semanas, bueno, ahí se verá, según las características del cuello del útero, según los antecedentes de si tiene partos o no tiene partos, cómo va a ser la vía más probable o más aconsejable para que nazca el bebé, ¿sí? Entonces, un embarazo de término es entre las 37 semanas y las 41 semanas cumplidas, ¿sí? En ese lapso de tiempo tiene que nacer, ¿sí? Si es un bajo riesgo, si es un alto riesgo, según la patología, es la edad sugerida de nacimiento. Por ejemplo, para que vayan, si hay diagnóstico de una preeclampsia, 37 semanas tiene que nacer. Si hay diagnóstico de una colestasis, 37 semanas tiene que nacer. ¿Por qué? Porque ya llegué al término. Seguir prolongando ese embarazo, ¿sí? Aumentan más los riesgos, que los riesgos que ese bebé esté en intraútero que esté afuera. ¿Se entiende? Entonces, por eso se determina una edad gestacional de finalización. Hablo de finalización, ¿sí? No digo ni parto ni cesárea. Eso se verá según las patologías y según las condiciones obstétricas del cuello del útero. ¿Se entiende? Entonces, si no hay ninguna patología, ¿sí? O que determine una edad gestacional de finalización, bueno, ese bebé puede nacer entre las 37 y las 41 semanas. ¿Está bien? Muy bien. Completo. Bueno, ¿qué significa completo? Es más o menos lo que veníamos hablando, ¿sí? Lo de periódico es la edad gestacional, es decir, que a cada edad gestacional o a determinadas edades gestacionales hay intervenciones médicas que hay que hacer.
que si esas edades gestacionales pasan y las intervenciones no se hicieron, es muy difícil volver a hacer o aumenta el riesgo, ¿sí?, de no haberlas hecho. Por ejemplo, si la embarazada nunca se hizo un hemograma y recién se lo hace a la semana 30, ¿sí?, ¿de qué manera, de qué forma tengo de pesquisar si esa embarazada está anémica? O sea, recién me enteré a las 30 semanas que tiene una hemoglobina de 9. No, es tardísimo. La anemia materna, que es la patología más frecuente en el embarazo, si no se trata, genera, ¿sí?, o puede generar una restricción de crecimiento. Entonces, no me puedo enterar que tiene una anemia con una hemoglobina de 9, porque ya si ella está poco oxigenada, imagínense ese efecto, ¿no? A las 30 semanas. ¿Sí? Me tengo que enterar en el primer trimestre para ver qué hago, si empiezo con suplemento con hierro, si quiero ver la causa, hacerle un perfil férrico, porque la anemia ferropénica es la más frecuente, ¿sí?, dentro del embarazo y también fuera, pero es la patología más frecuente y dentro de ella la anemia ferropénica, ¿sí? Ahora, si en el interrogatorio surge que hay familiares que también tienen anemia, ¿sí?, tengo que buscar la causa, pero no a las 30 semanas, ¿se entiende? Entonces, eso es lo que habla de periódico. Y completo que, bueno, que cada edad gestacional, como tiene ahí, tiene una intervención para hacer, ¿sí? Que era más o menos lo que veníamos hablando. Alguien le va a preguntar qué es completo, qué es periódico, eso no, sino que es la introducción a lo que es control prenatal. Ahora lo que viene después, ahí sí. Entonces, fundamental que en esa primer consulta, por eso hablábamos, idealmente dijimos dónde debería estar ubicada la primer consulta, para que sea precoz el embarazo. Sé que es muy temprano y es lunes, pero bueno, si no yo hablo mucho y ustedes nada. Recién lo dijimos. Exacto, en el primer trimestre, ¿sí?, dentro de las primeras 12 semanas del embarazo. En esa primer consulta voy a tener que hacer varias cosas. Créanme que en la primer consulta de control prenatal fácilmente lleva 1 hora. Bien hecha, ¿no es cierto? Entonces, primero tengo que hacer un enfoque de riesgo. El enfoque de riesgo en el embarazo es dinámico, porque en esta primer consulta por ahí hice todo un interrogatorio, que ahora van a ver cuál es, que no se maten copiando porque esta clase la van a tener, que van a hacer todo un interrogatorio y por ahí no surge nada para categorizar a esa embarazada como de alto riesgo. Pero en el transcurso del embarazo, ¿sí?, le hago entre la semana 24 y 28, por ejemplo, la prueba de tolerancia oral a la glucosa como screening de diabetes gestacional y le da un valor alterado y hago diagnóstico de diabetes gestacional. Listo, automáticamente esa embarazada que venía siendo un embarazo de bajo riesgo dejó de ser. ¿Sí? Es decir, que la categorización es dinámica, es de control a control, ¿sí? Segundo paso, entonces tienen a la embarazada enfrente, idealmente tendría que estar dentro de esas primeras 12 semanas, ¿sí? Van a empezar a confeccionar la historia clínica. Al confeccionar la historia clínica, ahí ya empiezan a salir antecedentes, ¿sí?, que me pueden ya de entrada, con el interrogatorio solamente, categorizar en alto o bajo riesgo, ¿sí? Si es de alto riesgo, será derivada. Fíjense la importancia, no puede seguir un control en una salita periférica. Un alto riesgo tiene que seguirse el control en un hospital, ¿sí? Y con médicos idealmente que hagan dentro de la especialidad, ¿sí? Por ahí, detectaron una hipertensión. Bueno, lo ideal sería que se siga en un hospital, en los consultorios de obstetricia de alto riesgo, con un obstetra que haga hipertensión, ¿sí? Hipertensión y embarazo. Eso sería la situación ideal. A veces no, porque le siga un obstetra que hace alto riesgo, también ya es suficiente. Van a tener que interrogar todo esto. Fíjense que muchas veces uno ve que se comete el error de arrancar el interrogatorio con antecedentes, y esto le sirve para cualquier especialidad, con antecedentes clínicos. Empezar, ¿sabes asma? No.
¿Alguna patología de la tiroides, por ejemplo, hipotiroidismo? No. Todo lo clínico. Y me olvido, y lo único personal que anoto de la paciente son los datos filiatorios. Nombre completo, apellido, edad, dónde vive, algún teléfono, algún teléfono alternativo por si no la encuentro, un mail para avisar algo, bien filiatorio. Pero no pregunto más allá dónde vive, si las condiciones en donde vive, de qué trabaja, a qué se dedica. ¿Se entiende? El nivel de instrucción que tiene. Porque entonces va a ser la forma, yo siempre le digo eso a los residentes, ustedes no, si hay una persona adelante que la comunicación es básica, entonces ustedes no le pueden hablar a una persona que, por ejemplo, no sé, es colega y está embarazada y la vienen a ver, o sea, es traumatóloga y se embarazó, sí, o sea, mi nivel de vocabulario, sí, va a ser muy parecido a lo que hablo cotidianamente. Ahora, si yo tengo una persona que apenas terminó la primaria, yo no puedo hablar con un nivel de vocabulario tan alto, porque no me va a entender nada. ¿Se entiende? Entonces, muchas veces los residentes, cuando interrogan, ustedes, no les falta mucho tiempo para convertirse en un residente, cuando interrogan a la paciente le preguntan, ¿tenés hipertensión arterial? Capaz que no sabe qué es hipertensión arterial. ¿Tenés presión alta? ¿Hay alguien en tu familia, por ejemplo, cuando pregunto antecedentes familiares? ¿Hay en tu familia antecedentes de diabetes? Por ahí no sabe lo que es la diabetes. ¿Sí? ¿Hay en tu familia personas que tengan problemas, a veces ni siquiera glucemia tienen, con el azúcar? Así, sí, mi mamá tiene diabetes, y ahí ellas relacionan. Entonces ustedes tienen que empezar a bajar, hasta donde se den cuenta que se están pudiendo comunicar. Porque si no es un monólogo de alguien y del otro lado no hay nada. Y acá tiene que haber un intercambio, ¿sí? Porque va a ser paciente de ustedes, y la adherencia, que vuelva al control, que cumpla con los controles, que se dé cuenta la importancia que tiene hacerse los controles, va a depender de lo que le entiendan o no ustedes, ¿sí? Entonces es importantísimo el vocabulario que ustedes van a usar, porque cuanto muy arriba están, nadie les va a entender, ¿sí? Empiecen a bajar, y a veces pasa también que aunque sean colegas, el solo hecho de estar embarazada, la progesterona un poco lentifica el tema de la cognición. Entonces, están en un estado emocional, o sea, no le hablen tampoco como colega, no le están presentando una paciente, ella es la paciente, ¿sí? Entonces uno tiene que igual bajar. Bueno, ¿y por qué digo de la importancia de los antecedentes personales? Porque ustedes tienen que saber a qué se dedica, qué hace la embarazada, ¿sí? Ustedes no se pueden enterar o ponerse en conocimiento cuando esa embarazada que ustedes sigan, lo llamen si es paciente suya particular, o venga a la guardia porque está con contracciones de trabajo de parto y está de 27 semanas. ¿Pero qué le pasó? ¿No tiene infecciones urinarias? ¿No tiene una vaginosis? ¿No le encuentran una causa orgánica a esa cantidad de contracciones que para ese tiempo de embarazo no es normal? Si estuviera de 38 semanas, sí, bienvenido, se va a producir el parto. Ahora las 28 no. Si nace es un bebé súper prematuro. Bueno, y ahí puede surgir ahí que trabaja de limpieza 12 horas por día. Puede surgir ahí. Eso tendría que haber surgido en la primera visita. Entonces, ¿por qué? Porque está totalmente estudiado que un trabajo de más de 6 horas de pie aumenta el riesgo en 4 veces tener un parto pretérmino. ¿Se entiende? Entonces, cuando ustedes interrogan o al interrogatorio dicen, mira, yo soy médica clínica, hago guardia de 12 horas, las 12 horas que estoy en el sanatorio, en el hospital
encuentro, o sea, es tremendo el trabajo que hace durante 12 horas. Bueno, es una embarazada de riesgo de parto preterno. ¿Se entiende? Entonces ahí uno tendrá que empezar a charlar de cómo bajar esa carga horaria, ¿sí? O por lo menos trasladarla a una actividad o media jornada o tareas livianas, y a veces es muy difícil, porque ¿cómo le decís a una médica clínica que haga tareas livianas en el sanatorio? Que tiene que transformarse en administrativa de repente. ¿Se entiende? ¿Y qué pasa si la que trabaja de limpieza no está en relación de dependencia? Trabaja por cuenta propia. Entonces le estás diciendo que disminuya sus ingresos, ¿no, doctora? Bueno, pero eso yo no me puedo enterar con la amenaza de parto pretérmino, la situación social de esa persona. ¿Se entiende? Tiene que ser, empezar a charlarlo cuando está de 10 semanas de embarazo, ¿sí? Y después todo el resto, ¿no es cierto? Esto parece un chino, ¿sí? De largo, pero créanme que se pregunta todo en la primera consulta. Por eso en la primera consulta es tan larga, en cuanto a lo que es antecedentes tocoginecológicos, porque todo te marca un riesgo. E incluso si el riesgo es tan importante, te va a marcar un estudio que le vas a pedir. Por ejemplo, si en el interrogatorio surge al momento de la pregunta de tus hijos anteriores, si es que tiene hijos previos, ¿sí? ¿Cuánto pesaron? No, mi bebé, uno pesó 4 kilos 200. Bueno, es un alto peso, es un macrosómico. ¿Te diagnosticaron en ese embarazo? ¿Te acordás? Si te dijeron, porque por ahí la palabra diagnosticaron no la entendió. ¿Te acordás si en ese embarazo tuviste algo, un problema con el azúcar que se llamaba diabetes? ¿Que te tenías que pinchar el dedo? ¿Algo de eso te acordás? No, nada, no me hicieron nada. Me enteré que era tan grandote cuando nació. Bueno, es un factor de riesgo para diabetes gestacional la macrosomía. Entonces, esa embarazada, con ese factor de riesgo, no voy a esperar al screening universal de las 20 y 24 semanas para hacerle la curva de tolerancia oral a la glucosa. Voy a arrancar antes. ¿Cuándo? ¿Cuánto antes? En el primer trimestre. ¿Se entiende? ¿Y de qué surge eso? Del interrogatorio, ¿sí? Bueno, ni hablar si les cuentan que hay una muerte, muerte intrauterina, ¿sí? Una muerte fetal. Bueno, ver cómo fue, porque quizás sea un factor de riesgo para trombofilia, ¿sí? Y vayan a tener que pedir anticuerpos de trombofilia. Fíjense que todo te marca un riesgo, ¿sí? El aborto habitual, el aborto provocado, también te marca, provocado no, pero el habitual sí te marca un riesgo para trombofilia. El antecedente de hipertensión. Si yo en el embarazo anterior, no, se me subió tan alta la presión que tuve una convulsión. ¿Qué es eso? Una eclampsia, ¿sí? Bueno, esa paciente es una paciente de alto riesgo. Esa paciente no voy a esperar al tamizaje de hipertensión con el Doppler de arterias uterinas para darle aspirina. Esa paciente ya empieza con aspirina para disminuirle el riesgo de, en este embarazo actual, de tener hipertensión. Y así te van marcando todo. La colestasis gravídica, por ejemplo, que es el aumento de los ácidos biliares en sangre, ¿sí? Tiene un riesgo de recurrencia de entre un 50 a un 80%. Un montón. ¿Hay algo para hacer? Nada. Simplemente educar a la paciente ante los síntomas. Mirá, cuando empiece a picar, sobre todo a la noche, las manos y los pies, no piense que es el jabón o que es la sábana, porque enseguida piensan en algo como dermatológico, ¿sí? No, vení a verme, no importa que no tengas turno, nada, o andate por la guardia si es un fin de semana, porque probablemente te esté pasando lo mismo que te pasó en tu embarazo anterior. ¿Sí? Hay que volver a hacer unos ácidos biliares, ver de qué valor están, ver si hay que hacer tratamiento o no. ¿Se entienden? Ahí no hay una profilaxis, ahí hay una alerta en síntomas, ¿sí? Bueno, y así sucesivamente. Lo mismo si tuvo un parto pretérmino, ni hablar, ¿sí? Todas las cosas que hay que hacer para prevenir ya van a tener la clase de parto pretérmino, para prevenir que no vuelva a pasar en este embarazo, ¿sí? Ahora sí lo clínico, ¿sí? Ahí le preguntan todo,
¿sí? Agarran el libro de medicina interna y empiezan problemas en el riñón, en el pulmón, asma, alergias, ¿sí? Toda la lista, anemia. Y después que arman la historia clínica, que confeccionan las historias clínicas con los antecedentes personales, los antecedentes clínicos, los antecedentes quirúrgicos, ¿sí? Los tocos ginecológicos, los heredos familiares, ¿sí? que es lo que vimos, lo que estaba lo último, viene lo que se llama los 5 controles básicos, ¿sí? que se hacen en cada una de las consultas. Es decir, hay estudios que se piden según edad gestacional y hay controles que se hacen sistemáticamente cada vez que viene la embarazada. ¿Qué voy a hacer en todas las consultas? Esas 5 cosas. Pesarla, ¿sí? ¿Por qué? Porque el aumento excesivo, en más o en menos, la ganancia de peso o en más o en menos, puede determinar una patología. Por ejemplo, que aumente, más o menos es 1 kilo por mes, ¿sí? Pero que aumente más de eso, ¿sí? Bueno, tengo que pensar. ¿Por qué? Porque si aumenta, hay un excesivo aumento de peso, empieza a aparecer el riesgo de diabetes gestacional, empieza a aparecer el riesgo de hipertensión, y si hay un aumento en menos, bueno, tengo que empezar a preguntarme por qué, ¿sí? Porque si hay una desnutrición o hay una baja en peso de la madre, eso afecta al crecimiento del feto, ¿sí? Control de la tensión arterial, en todos los controles, desde el primero hasta el último, ¿sí? Debemos tomarle la presión a la embarazada. Medición de la altura uterina, eso se hace con una cinta métrica, que está medido en centímetros, ¿sí? Pero obviamente que para empezar a medir la altura uterina, tenemos que tener un útero que sea medible. Es decir, a las 12 semanas, el útero es intrapélvico prácticamente. ¿Qué útero voy a medir? Ninguno, si está dentro de la pelvis. Entonces, la altura uterina, si bien está dentro de los 5 controles esenciales que se hacen en todas las consultas, tiene más o menos una edad gestacional. Generalmente a las 20 semanas es donde podemos empezar a medir el útero con esta cinta métrica, ¿sí? Y lo mismo la ocultación de los latidos fetales. Dependiendo de la edad gestacional va a ser el modo, la forma. Es decir, si es un embarazo muy chiquito, que estamos dentro del primer trimestre, generalmente la única vía de poder ocultar los latidos cardiofetales es con una ecografía. ¿Se entiende? Porque es el método más sensible. Si me voy alejando del primer trimestre y entro en el segundo, ahí sí ya voy a empezar a ocultar con el monitor fetal, ¿sí? Que es como una especie de estetoscopio que se pueden escuchar los latidos cardiofetales, pero es electrónico, ¿sí? No como el estetoscopio que ustedes conocen. Y por eso, a propósito, le puse, ¿sí? Como los 2 últimos. Los 3 primeros, el cálculo de la edad gestacional, o sea, saber de cuánto está embarazada, el peso y el control de la tensión arterial, no hay límite, no hay restricción en cuanto a la edad gestacional. Lo puedo hacer siempre, desde el primero hasta el último control. Ahora, medición de la altura uterina y la ocultación de los latidos cardiofetales, la medición va a ser a partir de las 20 semanas, ¿sí? Y la ocultación de los latidos cardiofetales en el primer trimestre, a partir de las 6 semanas, con ecografía transvaginal, ¿sí? Porque antes no puedo escucharlo por otro medio que no sea con una ecografía, ¿sí? Si estoy parada, ¿cuándo? En el primer trimestre, ¿sí? Bueno, esto es un resumen de la clase de hoy, ¿sí? Esto es lo que nosotros pretendemos que ustedes se lleven de control prenatal. Y como van a ir viendo, hay dentro de esta línea de tiempo, ¿sí? Hay muchas clases metidas donde ustedes van a volver a, digamos, refrescar el conocimiento de lo que veníamos viendo. Por ejemplo, primer trimestre. ¿Hasta cuándo hablamos del primer trimestre? Hasta las 12 semanas. Idealmente la primera consulta debería estar acá, ¿sí? ¿Cuáles son los protagonistas del primer trimestre? La ecografía, ¿sí? La primera ecografía, ¿sí? O la ecografía del primer trimestre. No se confunda ecografía del primer trimestre con el screening del primer trimestre. Comparten primer trimestre, no tienen nada que ver.
se los pido por favor ya desde el primer día, porque llega en el momento del examen y uno le pregunta, ¿qué es el screening del primer trimestre? ¿Cuándo se hace y cuál es el objetivo? Bueno, el screening del primer trimestre sirve para identificación de los latidos cardiofetales, para ver si el embarazo está intraútero o es un embarazo ectópico. El ectópico ya vino con la ensalada en la danza. Está confundiendo ecografía del primer trimestre con screening del primer trimestre. La ecografía del primer trimestre, el objetivo fundamental es la confirmación del embarazo, detectar los latidos cardiofetales y determinar la edad gestacional, de cuándo está embarazada. ¿Se entendió? Además de eso van a tener una clase de ecografía del primer trimestre donde les van a contar que aparte de esos dos objetivos fundamentales, sirve también para ver si el embarazo está ubicado adentro del útero o afuera del útero, si es un ectópico, cuánto, si es un embarazo único o un embarazo múltiple, por ejemplo, ¿sí? Pero hoy con control prenatal, que no es la clase de ecografía del primer trimestre, las dos cosas fundamentales que les tienen que llevar de la ecografía del primer trimestre es que es el método para confirmar un embarazo, ¿sí? Con la presencia de los latidos cardiofetales positivos y determinar la edad gestacional midiendo el embrión. ¿Se entendió? Ustedes me van a decir, pero bueno, ¿no se confirma el embarazo con una subunidad beta? No. Es un diagnóstico, es un método o es de probabilidad. Es decir, no confirma un embarazo viable. Porque ustedes pueden tener una subbeta positiva y tener una mola, tener una subbeta positiva y tener un embarazo ectópico, tener una subbeta positiva y ni siquiera estar embarazada, tener un tumor germinal de ovario. ¿Entendió? Entonces, un embarazo viable se confirma con la presencia de los latidos cardiofetales. No se confirma ni con el saco ni con el embrión intraútero. Porque ustedes pueden tener un saco gestacional con un embrión adentro que nunca le ven latidos. Entonces no va a ser un embarazo viable, va a ser un huevo muerto y retenido. ¿Sí? O si ven solo un saco, no significa que está embarazada. De un embarazo viable. ¿Sí? Porque puede tener un saco y nunca desarrollar el embrión. Y si no desarrolla el embrión, menos aún tener latidos. ¿Se entiende? Y van a tener un diagnóstico de ¿qué? De un huevo anembrionado. ¿Tiene algo que ver eso con un embarazo viable? Ninguno. Después yo no sé la evolución de ese embarazo. Hoy es un embarazo viable porque veo un saco gestacional, un embrión que late. ¿Sí? Mañana empieza con sangrado y tiene un aborto, bueno, es la evolución de ese embarazo, ¿sí? Pero hoy se confirma así, ¿sí? Con esa primera ecografía. Y al medir en milímetros, porque imagínense que esto mide en milímetros, al medir en milímetros el tamaño, la longitud embrionaria máxima, automáticamente le tira de qué edad gestacional está embarazada, ¿sí? Entonces, ahí ustedes van a tener que hacer un primer ejercicio. ¿Qué es? Que después lo vamos a ver con otra diapositiva. ¿Qué es? De la fecha de última menstruación que nos dice la embarazada, bueno, por ejemplo, mi fecha de última menstruación fue el 9 de septiembre, listo, perfecto. Nosotros en mi época teníamos que poner 9 de septiembre, al 30 de septiembre, tanto por un chino teníamos que hacer, eso después dividir por 7, o sea, prácticamente el que no sabía la tabla de 7 no podía hacer obstetricia, ¿sí? Por suerte hoy eso pasó todo, ¿sí? Y existen las maravillosas aplicaciones donde uno carga, ¿sí? La fecha de última menstruación, la fecha de la primera ecografía, de cuánto estaba en esa primera ecografía y te tira todo. Lo que sí tengo que interpretar, que eso la aplicación no me lo dice, si la mujer me dice, mi fecha de última menstruación es el 9 de septiembre, yo cargo eso en la aplicación, o si agarran a un obstetra de la época de antes, se ponen a hacer cuentitas, ¿sí? Les da que al día de hoy
desde el 9 de septiembre al día de hoy, les tiro cualquier cosa, les da que está de 8 semanas, ¿sí? De embarazo. O sea, de 8 semanas de embarazo no puedo decir, ahí me tendría que haber corregido. De 8 semanas de amenorrea. Hace 8 semanas que la menstruación no le viene, ¿sí? Primero que pienso, una mujer en edad fértil que está embarazada, ¿sí? Y ahí empieza la clase de los diagnósticos de presunción, los síntomas de probabilidad. No, la verdad que hace 15 días que estoy que no puedo salir del baño a la mañana, vomito, bueno, tengo en las mamas una tensión en las mamas, otro signo, ¿se entiende? Bueno, me va sumando fichita, ¿para qué? Para que el diagnóstico de esa amenorrea sea un embarazo. Después, tenía ciclos regulares, te dice la mujer, perfecto, 8 semanas. A veces tienen la suerte de que te dicen, mira, la verdad que tengo un conocido que me fui a la farmacia, me hice un test de embarazo en orina, tipo IVA-test, no sé el nombre comercial, me dio positivo y tengo un conocido que es médico y me facilitó la orden para hacerme la ecografía. Acá tengo la ecografía, plum, 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 con latidos cardiofetales. Listo, está confirmado el embarazo. Si no hubiera sido ese caso, si venía solamente con el test de orina, le pido la ecografía, ¿sí? Entonces, se confirma el embarazo y ahí en la ecografía me dice que la edad gestacional por ecografía, según lo que mide el embrión, es de 10 semanas. O sea, por su fecha de última menstruación es 8. Pero resulta que por la ecografía me dice que es un embrión de 10 semanas. Casi un feto. ¿Se entiende? ¿Con qué me quedo? ¿Con lo que me dice la mujer o con el estudio ecográfico? Con la ecografía, ¿no? Con la eco. ¿Sí? Lo más fidedigno es la ecografía. Porque esa edad gestacional salió de lo que mide el embrión. ¿Se entiende? Y la fecha de última menstruación se pudo haber equivocado, pudo haber sido una pérdida estando embarazada ya. ¿Se entiende? Entonces, me olvido de la fecha de última menstruación, le explico a la paciente que no podemos guiarnos por esa fecha de última menstruación porque ella ya lo cargó también en otra aplicación y ya sabe cuándo ovuló, qué día se embarazó, cuándo lo va a tener al bebé, pero según su fecha de última menstruación. Entonces le digo, no, vamos todo para atrás. Esa fecha de última menstruación no va, ¿sí? Olvídate, ese día, no sé qué pasó, pero tenemos que guiarnos, ¿sí? Por la ecografía. Ahí cargan la fecha de la ecografía y cargan la edad gestacional que les da la ecografía por la medida del embrión y ¡pum! Automáticamente le tira la edad gestacional y como hay una discordancia, ahí está el ejercicio que tienen que hacer ustedes, que todavía las aplicaciones no la hacen. Como hay una discordancia de más de una semana entre lo que me da la fecha de última menstruación y lo que me da la primera ecografía, la edad gestacional, una dijimos 8 y la otra dijimos 10. Hay 2 semanas de dispersión. Entonces, cuando hay más de una semana, me olvido de la fecha de última menstruación y sigo el embarazo por ecografía. Y créanme que ese primer paso es tan, pero tan importante. Porque muchas veces cometen el error de seguir, te digo la eco, está todo perfecto, quédate tranquilo porque no sé, miran que el embrión late, que está dentro del útero, ¿sí? Que no tiene ningún hematoma, que está todo bien y no hacen este ejercicio. Y fecharon el embarazo con 2 semanas menos. Entonces, cuando ustedes estén de 30 semanas, ¿sí? En realidad, si ustedes van a estar de 30, por ejemplo, porque no fue lo correcto fechar por la fecha de última menstruación. Ustedes van a pensar que están de 30, ¿sí? Cuando en realidad están de 32, por ejemplo, o de 28. Entonces ustedes dicen, bueno, tiene un crecimiento para 30, ¿sí? O sea, ustedes piensan que está de 30, pero el crecimiento es para 28 y ahí empiezan los errores. Porque o dicen que es una probable alto peso para la edad gestacional o piensan que es una restricción. ¿Y dónde está el error? ¿En que el bebé está creciendo mal? No, no hicieron mal los cálculos. Es el primer
error cuando tienen un diagnóstico de un peso fetal alterado. Haber sacado mal las cuentas al inicio del embarazo. Haber fechado mal el embarazo. Entonces, a mí cuando me vienen, que enseguida me llaman, porque yo soy jefa de la sala de internación de alto riesgo. No, Marta, vení por favor, porque tenemos una restricción de crecimiento. Calculen de nuevo la edad gestacional. Háganme el favor. Ahí, porque le ves la altura uterina y vos decís, ahí no hay un chico restricto, ¿sí? De una altura uterina que a la vista es normal, ni siquiera le tengo que medir la panza. Acá hay un error. ¿Y dónde está el primer error? En calcular mal la edad gestacional. ¿Sí? ¿Cuándo? Ya en esa primer consulta. Porque no hicieron, ni siquiera les hablo de que se haya embarazado esa mujer en periodo de lactancia o tomando anticonceptivos. Ni siquiera se tomen el trabajo de sacar la edad gestacional o la menorrea por la fecha de última menstruación que te da esa mujer. Esa FUM es incierta de entrada. Si se embarazó dando de amamantar o tomando anticonceptivos, ¿sí? Y si no se embarazó en esas condiciones, pero igual les da una fecha de última menstruación, es obligación hacer el ejercicio de comparar la dispersión entre la fecha de última menstruación y la primera ecografía, ¿sí? Porque si no van a ser líos ya de entrada. Rutina del primer trimestre, en sangre y en orina. ¿Qué le van a pedir? Y esta es la que yo les digo, esta es la que les digo, que es el 3 del examen. Ni siquiera es el 4, es el 3. Porque ustedes hagan la especialidad que hagan, salvo que me digan que hagan, pero bueno, están cursos, son médicos, lo lamento. Hagan, salvo que me digan, voy a hacer anatomía patológica. Y bueno, sí, pero bueno, primero tenés que ser médico, lo lamento, ¿sí? Quiero hacer anestesia. Anestesia prácticamente, estas cosas ni hablan con el paciente, lo duermen y listo. O sea, una de las mejores especialidades para el que no quiere hablar con la gente, ¿sí? El que no quiere hablar con la gente tiene que estar o haciendo anatomía patológica o haciendo anestesia. Porque ve gente dormida o pedazos de gente dormida, ¿sí? Así que es así. Ojo con la especialidad que eligen. No sean románticos al elegir la especialidad porque están eligiendo una forma de vida. Ay, me encantan los nenes. Sí, pero anda a ver, te gusta tu sobrino, hijo, pero anda a ver los nenes de todo el mundo. A ver si te gusta. ¿Sí? Entonces, ojo con la especialidad que elijan. Siempre les digo lo mismo cuando tengo la posibilidad de pasar un segundo por la vida de estudiante de medicina. Uno es muy romántico en elegir la especialidad. Créanme que a veces decimos, ¿dónde nos metimos? ¿Sí? Ya medicina es un montón. Imagínense si se equivocan en la especialidad. Ya es como mucho. Pero bueno, tienen que, estas últimas materias le tienen que ir primero, diferenciense. ¿Son clínicos o son quirúrgicos? ¿Sí? Esa es la primera pregunta que tengo que hacer. Obstetricia y ginecología tienen mucho de las dos cosas. Por eso nos atrapa mucho a los que nos gusta mucho la clínica y a los que son muy quirúrgicos. Y tiene esas dos cosas, o sea, es una especialidad muy completa. ¿Sí? No quiero decir que la hagan, pero tiene mucho. A cambio que hace cirugía general no tiene otra opción. ¿Sí? Viven adentro del quirófano. Bueno, detalle después. Después viene el screening de primer trimestre, ¿sí? Que dijimos ya que van a tener una clase, ¿sí? Que no tiene nada que ver con la ecografía del primer trimestre, que se hace entre la semana 11-14 y cuyo objetivo principal es determinar riesgo. Acá no se hace diagnóstico de nada. Determina un riesgo de cromosomopatías y que si le agrego el Doppler de arterias uterinas, que también van a tener una clase, voy a estar determinando el riesgo de preeclampsia y restricción de crecimiento, ¿sí? Y esos son los tres protagonistas del primer trimestre, ¿sí? Lo que dijimos hasta ahora, confirmar el embarazo. ¿Cómo se confirma el embarazo? Con una ecografía, idealmente entre la semana 8 y 12, ¿sí? Por vía transvaginal, pero sepan que en semana 6 ya puedo ver o debería ver los latidos cardiofetales. Idealmente uno le da como un poquito de estiro, ¿sí? No a las 6 semanas y un día anda a hacerte la ecografía,
Esperá semana 8, porque en semana 8 se debería ver en un embarazo viable siempre los latidos cardiofetales. ¿Por qué? Porque si va por ahí a la semana 6 justitas y no se lo ven o no lo escuchan bien con nitidez, ¿qué le van a decir? Que ven el saco, ven el embrión, pero no escuchan con nitidez los latidos, que la citan dentro de una semana. Y eso a la embarazada le genera un montón de apuro. No, porque fue con un montón de ilusión a hacerse esa primera ecografía y sale con que no sabe si está todo bien, si está todo mal, me citaron en una semana para ver los latidos, no sé si late, no sé. Entonces, denle como quien dice, y hablando mal y pronto, un changú. ¿Sí? Yo nunca pido a las 6 semanas una ecografía. ¿Sí? Si me viene a ver a las 6 semanas, yo le calculo que por amenorrea, tiene una menorrea, acá yo no tengo confirmación de embarazo, que está de 6 semanas, le digo, empezá a tomar ácido fólico, y hacete la ecografía en 15 días, ¿sí? Porque ahí yo estoy parada en 8 semanas que sí o sí tendría que ver. Y todavía estoy con una edad gestacional óptima cuando me trae la ecografía para pedirle una rutina de primer trimestre, ¿sí? Porque estoy dentro de esas primeras 12 semanas, ¿sí? Lo que pasa es que, bueno, eso también depende mucho de la ansiedad que haya del otro lado, ¿no es cierto? A veces vos le decías 7 en 15 días, y dice, no, o sea, para ellos 15 días en el embarazo es como hablarles de hacerte una ecografía en 2 años, ¿sí? Son muchos los tiempos, entonces por ahí le decís una semana, esperá 10 días, le explicás por qué no le estás pidiendo tan pronto, porque puede pasar que vaya y no se vean los latidos y eso le genera angustia, ¿sí? Pero para uno poder explicar qué es lo que tiene que tener, conocimiento, ¿sí? Si no cae en la misma ansiedad del paciente y pasan las cosas que pasan, ¿sí? Muy bien, cálculo de la edad gestacional. Lo que les venía diciendo, la FUM debe coincidir con la primera ecografía en una semana o menos cuando estoy parada en el primer trimestre. La dispersión en el segundo trimestre es más, es de 2 semanas, ¿sí? Porque ¿qué les puede pasar? La situación que no les traiga la ecografía ideal de las 8 semanas. Les puede traer una ecografía de las 25. ¿Y en qué trimestre están parados? En el segundo. Entonces no esperen a desestimar la fecha de última menstruación si les dio de 10 días la dispersión. No, la dispersión de una semana o menos es con una eco del primer trimestre. Si la paciente por alguna cuestión no se hizo nunca una ecografía en el primer trimestre y arrancó a las 25 semanas el control, bueno, acuérdense que la dispersión es de 2 semanas con una eco del segundo. ¿Sí? ¿Se entendió? Para, ahora, si la dispersión es más, bueno, desestimo esa fecha de última menstruación y sigo con la eco del segundo. ¿Sí? Muy bien, avanzando. Esta era la cuenta tediosa que hacíamos nosotros en mi época, ¿sí? Yo lo odiaba, porque nunca me gustó ni dividir ni sumar. Si estudié medicina era para no ver casi matemática, y elegí esta especialidad donde me obligaban a dividir por 100. Entonces, fíjense, fue un 13 de mayo, fíjense, sacábamos 18 días, no te acordabas, tenía que andar haciendo con los nudillos, que febrero trae, enero trae 31, que febrero trae no sé cuánto, nunca me aprendí ese cantito, lo odiaba hasta que algún día apareció las maravillosas aplicaciones y era sola cargar datos. Si te quedabas sin celular, sin batería en el celular, no importa, algún enchufe siempre hay. Viste que los médicos viejos dicen, se van a quedar un día sin celular y no van a saber hacer una cuenta. Hay opción, ¿sí? Para todo hay una solución, quédense tranquilos. Lo peor era hacer esto, ¿sí? Después ese valor lo dividíamos por 7 y de acá sale, que por eso lo muestro todavía, sale por el porqué de 14 semanas, que es el número de acá, 2 días, ¿sí? Porque ustedes van a escuchar que no hablamos de semanas completas nosotros. Por ejemplo, yo les digo que el screening del primer trimestre se hace entre las semanas 11 y 14, pero para hacerlo más ameno en la charla, la realidad es que las guías dicen que el screening del primer trimestre se hace entre la semana 11 y la 13-6. ¿Se entiende? Cuando ustedes tienen un embarazo de 13-6, de 26, no tienen el próximo semana que viene la embarazada, no estás de 27. No existe embarazo de 27.
ya pasan a la otra semana. ¿Se entendió? Entonces estás embarazada de 21 semanas. ¿Sí? ¿Se entendió eso? O sea, se calcula, se va siguiendo las semanas. ¿Sí? Cuando llega por ejemplo, ellas lo que saben mucho las embarazadas es qué día cambia. Yo cambio todos los miércoles, porque saben que de miércoles a miércoles no va a ser este miércoles 13-6, el miércoles que viene 14-7, no, ya es el 13-7, ya va a ser 14. ¿Se entiende? Bueno, muy bien. Y con esa misma FUM, nosotros podíamos calcular la fecha probable de parto, restándole 3 al mes y sumándole 8 al mes. ¿Sí? Hoy por hoy las aplicaciones te tiran directamente la fecha probable de parto. ¿Sí? Lo mismo que el ecógrafo cuando hacen la ecografía. Muy bien, la primera ecografía, esto es más de lo mismo, ¿sí? Para que les quede claro. ¿Cuál es la rutina del primer trimestre? Yo les dije que esto era el 3 en el examen. Y otra cosa importante, ¿sí? Lo que me van a decir. A mí no me sirve que me empiecen a nombrar como loros, ¿sí? Le vamos a hacer perfil. O sea, lo que se le ocurre que puede pasar de los laboratorios que fueron escuchando desde que entraron a medicina hasta el día de hoy, no, porque eso hacen lo mismo después cuando son residentes. ¿Qué pasa? Tienen preimpresas, ¿sí? Las órdenes y marcan todo, no sé, pedile magnesio, pedile fósforo, calcio, pedile todo, si total saben cuál es el total, que después no hay reactivos en los hospitales, porque la gente marca. Después no saben interpretar los resultados porque pidieron algo que no tenían que pedir, y después cuando necesitas lo que pedís, resulta que porque marcan todo, el hospital se queda sin reactivos. ¿Sí? Sobre todo lo que le hablo el sistema público. Después tiene OSDE 310, bueno, sí, te piden todo. Igual OSDE sí también está restringiendo bastante. Antes todo el mundo se sacaba una vitamina D cada 5 minutos, ¿sí? Ahora OSDE Plus, aunque tenga OSDE 510, la que te querés sacar todos los meses, pagalo. Si no, te cubro una lana. ¿Se entiende? Bueno, lo mismo, hay que cuidar los recursos porque los recursos no son para siempre. ¿Qué les voy a pedir a la embarazada? No es un laboratorio que les van a pedir, porque ustedes el día de mañana van a tener un sello con una matrícula. Entonces el vecino va a decir, vos sabés que fulanito ya se recibió de médico. Pedile que te haga un chequeo completo porque hace un montón que no te haces. Ahí sí ustedes van a poner colesterol total, HDL, LDL, triglicéridos. En la embarazada no me empiecen a nombrar eso. Porque perfil lipídico se pide solamente si hay una indicación, si hay obesidad, si hay hipertensión, si hay un síndrome metabólico, si hay diabetes. ¿Se entiende? En un embarazo de bajo riesgo no tengo por qué, porque encima el colesterol me va a venir alto. Entonces tampoco es un parámetro de nada el colesterol, ¿sí? En el embarazo de bajo riesgo. Lo que no se pueden olvidar de pedir, y por eso le puse en primer lugar, un grupo y factor, que eso ustedes no le piden al vecino. ¿Quién pide en una rutina completa grupo y factor? Nadie. Solamente en el embarazo. No, pero doctora, yo tengo, en el registro de conducir, tengo que soy A positiva. No me importa. Quiero el protocolo de un laboratorio que dice que sos A positiva. Porque por ahí creyó toda la vida que es A positiva y es A negativa. ¿Sí? Entonces, sí o sí, protocolo de grupo y factor. Y siempre se pide, que ahí no está, una prueba de Coombs indirecta. Porque si es negativa, si es RH negativa, ¿qué voy a querer saber? Que eso van a tener una clase. Voy a querer saber si está o no sensibilizada. Porque si está sensibilizada, aparece una patología que puede tener mucho riesgo para el feto, que es la eritropoetosis fetal. ¿Sí? La anemia fetal aguda por una incompatibilidad RH, que nunca lo van a tener en un primer embarazo, ¿sí? El problema aparece en las gestaciones posteriores. Entonces, cuando yo tengo una embarazada que es RH negativo y está sensibilizada, bueno, tendré que orientar todo mi seguimiento y mis controles para ver que ese feto no desarrolle una anemia fetal. Ahora, si es una embarazada RH negativa, no sensibilizada, porque la
prueba de CUMS indirecta me dio negativa, voy a tener que orientar todos mis esfuerzos para que no se sensibilice. ¿Y qué voy a tener que saber hacer? La profilaxis con gamma globulina anti-D. Y eso es un 4 en el examen, ¿sí? Porque hagan la especialidad que hagan, tienen que saber cómo hacer profilaxis para que las mujeres no se sensibilicen, ¿sí? Porque es un dolor de cabeza enorme cuando tienen embarazos con sensibilización, que hoy por hoy ya son rarezas, ¿sí? Por tan sistematizado que está la profilaxis. Bueno, un hemograma completo. Cuando pido hemograma, generalmente, ¿qué estoy pesquisando? Anemia, ¿sí? A la anemia materna, si existe o no. El hepatograma, ¿sí? Y el perfil tiroideo que está acá abajo. Generalmente, si la paciente, si la embarazada no tiene ninguna patología hepática, ninguna patología tiroidea, se pide 1 en todo el embarazo, ¿sí? Ahora, si hay alguna patología, ahí se verá cada cuánto se va pidiendo, ¿sí? Cuando pido perfil tiroideo, tengo que pedir TSH y las fracciones libres de T3 y T4, no totales. No pongan T3 y T4 sin poner libre, porque le va a venir lo total, y lo total en el embarazo está aumentado, porque como se acuerdan allá lejos, en endocrino, ¿sí? La globulina transportadora está aumentada en el embarazo, entonces el valor total está aumentado, ¿sí? Y no es que tiene un hipertiroidismo, simplemente es la fisiología del embarazo. Una glucemia en ayunas, ¿sí? Que ya me va a empezar a ser parte de la pesquisa para diabetes gestacional, porque si esa glucemia en ayunas está alterada, seguramente según el valor que tenga, después van a ver en la clase de diabetes, si ya le da un valor de entrada mayor o igual a 126, ya hace el diagnóstico de diabetes, y no pueden hablar de una diabetes gestacional porque están parados en el primer trimestre, generalmente es una diabetes previa, pregestacional, ¿sí? Después, si la glucemia en ayuno es normal, bueno, y la paciente no tiene ningún factor de riesgo, no tuvo un hijo macrosómico, no tiene obesidad, ¿sí? No tuvo una muerte, hay una lista enorme de factores de riesgo para diabetes. Si todo le dice que no, va a hacerse el screening cuando se hacen todas las pacientes, o sea, el screening universal de diabetes entre la semana 24 y 28, ¿sí? En el primer trimestre, entonces, si no hay factores de riesgo y es normal la glucemia en ayunas, se hará nada más que una glucemia en ayunas. ¿Se entiende? Si hay factores de riesgo, ya tendría que evaluar de pedir la curva de tolerancia a la glucosa. Función renal con urea y creatinina, y después toda la serología del embarazo. No se pone cualquier cosa. En el embarazo no pido lo que se me ocurra, ¿sí? Hepatitis A, hepatitis C, hepatitis B, citomegalo, rubiola, varicela. No, son estas las serologías. BDRL para sífilis, Chagas, ¿sí? Toxoplasmosis, el par serológico, y van a tener una clase de infecciosa, ¿sí? Donde le van a volver a recordar todo esto. El par serológico, inmunoglobulina M, inmunoglobulina G, porque tienen que ver si la G es positiva y la M es negativa, estoy hablando de algo previo. Lo que yo no quiero que pase con toxoplasmosis en el embarazo es que tenga la primoinfección embarazada. Entonces, a la que tiene inmunoglobulina G negativa, es la que voy a poner todos mis esfuerzos para cómo se tiene que prevenir, porque no hay una medicación, es todo solamente con los hábitos higiénicos y con la dieta, ¿sí? La carne bien cocida, el buen lavado de las verduras. Generalmente uno le aconseja que todo lo que sean verduras crudas, todo lo que sea crudo, que lo coma en la casa, ¿sí? Porque uno no sabe la ensalada del restaurante cómo está lavada, ¿sí? Si el gato, que generalmente el gato es culpable de todo, y en general se embarazan y lo quieren sacar al gato, que se vaya a vivir a otro lado, el gato es el menos culpable de todo, porque generalmente el que contagia toxoplasmosis es el cachorro, el gato chiquito, ¿sí? El gato más grande no, y los quistes en la materia fecal del gato, generalmente el gato de departamento, de casa, necesitas 2 días, nadie deja la caca del gato 2 días en las piedritas, ¿sí? Entonces lo único,
Algunos sí se miraron ahí, bueno, no sé, por ahí, bueno, pero lo ideal sería, ¿no? Que si vivo con un gato, deseche todo. Eso es la única recomendación que uno le podría hacer. No te encargues de esa parte. ¿Sí? Si siempre te encargaste de limpiar la caca de las piedritas, que lo haga otro, pero al gato no lo mates, ¿sí? Porque no te va a contagiar toxoplasma. Más si son gatos de departamento, distinto es el gato de casa, ¿sí? Por ahí anda dando vuelta por ahí sí se puede contagiar. Y lo mismo, si van a hacer trabajos de jardinería, sí, trabajos, por ahí tienen huertas, ahora está como muy común en las casas que tienen espacio de tener huertas, que hagan con el trabajo con guantes, ¿sí? Porque uno no sabe si por ahí anduvieron gatos y no hay heces de gatos que lo pueden contagiar, ¿sí? Entonces siempre los trabajos con tierra y el lavado de las verduras siempre con guantes, ¿sí? Esos son, después van a tener la clase, pero esos son básicamente lo que uno le aconseja. ¿Y cómo le aconsejo? Diciéndole todo esto a la embarazada y llenándole así la cabeza. No, con un papelito o con una aplicación o con algo que ella lo pueda leer, ¿sí? Para que tenga más información por escrito. Y siempre se pide un coagulograma, ¿sí? Bueno, no sé qué pasó. El screening de primer trimestre, chicos, van a tener una clase de esto, ¿sí? Pero básicamente es para el rastreo de riesgo de cromosomopatía y se hace entre la semana 11 y 14. Nunca me tengo que olvidar de hacer el examen ginecológico. Idealmente siempre se prefiere en el primer trimestre, porque después en el segundo y en el tercero las paredes de la vagina tienden a prolapsarse un poco más y la colposcopía se vuelve un poco más dificultosa. Y a la embarazada también es como más molesto, con una panza grande y todo, hay mayor sensibilidad de hacerle el PAP y la cólica. Una mujer que no tiene actualizado, ¿qué significa que no tenga actualizado? Que no tenga de los últimos 6 meses, porque ustedes piensen que vienen 9 meses de embarazo y después el puerperio. Si no tiene un control ginecológico de PAP y colposcopía de los últimos 6 meses, previo a embarazarse, le tengo que hacer el PAP durante el embarazo. Ay, no, pero tengo miedo, me da miedo que le pase algo al bebé. No pasa nada. Se tiene que hacer. Y créanme que hay mujeres que tienen 4 hijos y tienen 4 PAP. Porque se hicieron PAP solamente en el embarazo. ¿Sí? Así que es no hacer un PAP en el embarazo, cuando hay que hacerlo, es una pérdida de oportunidad tremenda. ¿Sí? Porque pueden estar no diagnosticando un cáncer del cuello de útero, ¿sí? Que sigue siendo la patología, una de las patologías después del cáncer de mama más frecuente en la mujer, ¿sí? Examen mamario, ¿sí? Siempre, no importa si le hacen o no una ecografía. Mamografía no se puede hacer en el embarazo. Mamografía, ¿sí? Ecografía mamaria sí se puede hacer. Pero a veces no tengo el recurso. Ustedes piensen que control de embarazo hay acá en Capital Federal, pero hay en La Quiaca también. Entonces, no tienen quien lo haga, es una ecografía que lo hace gente un poco más especializada, no es una ecografía común, la ecografía mamaria, aunque parezca que fuera re fácil hacerla, no. Entonces, pero mínimamente sí revisar las mamas. No solamente buscando un tumor, patología tumoral, sino mirando las características de los pezones. Porque seguramente por ahí el tumor no lo van a encontrar, pero sí pueden encontrar pezones umbilicados, ¿sí? Que va a ser una barrera para que la lactancia se dé de manera más fisiológica y como más normal. Entonces ya a esa mujer le voy dando educación de cómo va a ser, ¿sí?, el periodo de amamantamiento y el periodo de lactancia con los pezones que tiene, ¿sí? Porque ella va a tener que tratar de amamantar con esos pezones y su hijo va a tener que alimentarse con los pezones que le tocaron, ¿sí? Porque es así. Entonces hay que ir viendo si necesita pezonera, sí, no, contactarme ya desde el embarazo con una puericultora. Ustedes piensan que tienen 9 meses para hacer todo esto. O sea, no es que el embarazo dura 2 semanas, no, la verdad, en 15 días, ¿cómo vamos a hacer todo esto acaso? No, son 9 meses. Entonces, hay tiempo suficiente para hacer todo esto. Grupo y factor, lo que les dije,
Si hay una RH negativa no sensibilizada, ya van a tener la clase, la profilaxis con gamma globulina es una dosis entre la semana 28 y la 32. Es una dosis. ¿Sí? Muy bien. Avanzamos. El hemograma para diagnosticar anemia y llegamos, ¿sí?, al segundo trimestre. ¿Quiénes son los grandes protagonistas del segundo trimestre? La prueba de tolerancia oral a la glucosa, ¿sí? Ya terminé. La prueba de tolerancia oral a la glucosa y el scan, la ecografía del scan fetal. La prueba de tolerancia oral a la glucosa, si la embarazada no tenía ningún factor de riesgo, cae acá, ¿sí? Semana 24 y 28 se hace. 24 y 28, ya van a tener la clase de diabetes. Ah, pero no la puedo pedir a las 35, no, porque entre las 24 y las 28 es donde hay mayor insulinoresistencia en la embarazada y es donde tenés mayor rendimiento, tiene la prueba, mayor posibilidad de diagnosticar una diabetes gestacional, ¿sí? Cuando hago el control universal. Si hay factores de riesgo, bueno, este screening universal de la prueba de tolerancia oral a la glucosa entre la semana 24 y 28 la voy a tener que adelantar al primer trimestre, ¿sí? Pero quédense con esa idea hoy. Después en la clase de diabetes le van a contar cuáles son esos factores de riesgo y a cuándo se adelantan, ¿sí? Y la ecografía del scan fetal, que también van a tener una clase, es una ecografía morfológica. Esta es solamente ecográfico, no es como el screening de primer trimestre, que hay un parámetro ecográfico y parámetros bioquímicos. Esto es solo ecografía y el objetivo que es diagnóstico de malformación. Acá diagnostica, acá no evalúa. Acá veo cardiopatía, onfaloceles, gastrosquisis, ¿sí? ¿Y eso le parece importante sí o no? Sí, claramente. Si yo tengo un bebé de 22 semanas donde le diagnostico una gastrosquisis, claramente ese bebé no puede nacer en cualquier hospital. Tendrá que nacer en un hospital donde haya neonatólogos, ¿sí?, que puedan hacer el tipo de nacimiento que hay que hacer, porque eso nace con esa evisceración que es la gastrosquisis, que hay que tratar de reducirla, ¿se entiende? Entonces, no puede nacer en cualquier lugar. Porque si nace en cualquier lugar, no es que se va a morir. Lo más probable es que su intestino tenga una lesión isquémica grande y eso le va a ser un condicionante de su calidad de vida. No es lo mismo que la resección intestinal sea chiquita que hayan que sacarle casi todo el intestino. ¿Por qué? Porque va a tener después de un síndrome de intestino corto durante no 2 días, toda su vida, ¿sí? Entonces, créanme que diagnosticar una malformación fetal intraútero cambia notablemente el pronóstico de esa malformación, ¿sí? Lo mismo las cardiopatías. Bueno, rutina del segundo trimestre, ¿sí? Dijimos los grandes protagonistas a nivel ecográfico, el scan, a nivel de laboratorio, la curva. ¿Por qué protagonista? Porque no lo habíamos nombrado hasta ahora. Es el momento. Después lo otro más se repite. El hemograma lo vuelvo a repetir. ¿Por qué? Porque ando detrás de quién? De la anemia materna, ¿sí? La urea y creatinina también la vuelvo a repetir, que es la parte de función renal. Vuelvo a repetir el urocultivo y el antibiograma. La rutina de laboratorio en orina de la embarazada no es un sedimento en orina. No. ¿Pueden pedir? Sí, pueden pedir. Pero el laboratorio en orina del embarazo es urocultivo con antibiograma. Les pido otro favor que les pido, vayan acordándose ahora. Desde ahora, y se pide 1 por trimestre. ¿Por qué? ¿Detrás de qué estoy? De diagnosticar una bacteriuria sintomática. La bacteriuria sintomática en el embarazo se trata, a diferencia de fuera del embarazo. ¿Por qué se trata? Porque aumenta el riesgo de qué cosa si no recibe tratamiento. De parto fetal. Empieza a generar contracciones y desarrollan un parto fetal. Entonces,
Eso lo voy a repetir 1 por trimestre. Primero, segundo y la serología del segundo trimestre. Que eso, generalmente, la serología del segundo trimestre, lo único que no vuelvo a repetir, ¿sí?, es Chagas. ¿Está bien? Generalmente vuelvo a repetir todo. VDRL, Chagas y la toxo, ¿cuándo no la vuelvo a repetir? Si en el primer trimestre la inmunoglobulina G me dio como positiva, porque es una toxopasada, o sea, ¿qué voy a seguir repitiendo? ¿Se entiende? A la que voy a repetir y repetir en los 3 trimestres va a ser a la que tiene una toxo G negativa, porque lo que voy a andar haciendo detección es que no haya habido una prima infección en el embarazo. ¿Se entendió? A pesar de todos los consejos de las dietas y las formas, los hábitos, puede existir igual una prima infección. ¿Está bien? Entonces, esa es la serología que voy a repetir. Todo, ¿sí?, salvo Chagas y toxo G positivo. ¿Sí? Muy bien. Sigo avanzando. Esto lo van a ver en la clase de diabetes gestacional, que es cómo se hace la curva. Y parece que me dicen, ¿qué necesidad tengo de saber todo eso? Y ustedes saben que sí, porque son los que le explican a la embarazada cómo se va a hacer esa. ¿Les dan el papelito este en el laboratorio? Sí les dan. Pero no es lo mismo que ella lo lea en la casa para que ustedes le marquen cuáles de todos estos puntos son los más importantes. Y créanme que el punto más importante es que si hacen la prueba de que es una extracción basal, toman el líquido dulce, ¿sí?, y después le sacan a la hora y a las 2 horas, que es la prueba con 3 extracciones, no puede aprovechar esas 2 horas para ir a hacer otras cosas, porque ese es el error. Después tenemos pruebas de tolerancia oral a la glucosa con valores alterados y es porque hicieron mal la prueba, no porque tienen una diabetes gestacional. Ah, no, yo, lo que pasa es que yo andaba con el nene. Entonces aproveché que estaba en el hospital y fui a sacar un turno en pediatría, lo vacuné y más o menos me puse una alarma a la hora y me fui y se sentó. Entonces el extraccionista la ve sentadita, pero no, anduvo girando por todo el hospital y eso te da un aumento del cortisol y te eleva la glucemia. ¿Sí? Entonces, no se puede hacer así, no se puede tomar la prueba haciendo actividad física, ni hablar por usar un proceso infeccioso. Ah, si yo tenía una gripe, pero no me podía hacer otro día, así que me levanté, fui y me lo hice. No se puede hacer. Estaba tomando corticoide. ¿Se entiende? Entonces, todo eso, el del laboratorio no se lo explica, le da el papelito o se lo manda por mail. Eso se lo tienen que explicar ustedes. ¿Sí? Y esto les sirve para la vida, porque si hacen clínica médica, alguna vez van a tener que pedir una prueba de tolerancia a la glucosa. Bueno, tercer trimestre ya estamos terminando. Van a volver a pedir la rutina del tercer trimestre. Fíjense, se saca 3 veces sangre de la embarazada, ¿sí?, a lo largo del embarazo. La rutina del tercer trimestre no se la volví a anotar porque es muy parecida a la del primero, ¿sí? Van a otra vez pedir hemograma, van a otra vez pedir función renal, van a pedir urea y creatinina, van a pedir toda la serología porque Chagas se repite en primero y en tercero, ¿sí? Se van a pedir HIV, hepatitis B, hepatitis C, toxo, IgG, IgM, salvo que no tenía una toxo G positiva, ¿sí?, que era previa, VDRL para sífilis, todo lo que vimos de laboratorio. ¿Y qué les dije yo? Que no se volvía a repetir, salvo que había una patología de base. El hepatograma y el perfil tiroideo. Después, sacando esas 2 cosas, es igual a la rutina del primer trimestre, la del tercero, ¿sí? La ecografía del tercer trimestre. ¿Cuál es el objetivo más importante de la ecografía del tercer trimestre? Y acá se equivocan siempre en los ensayos. Cuando yo les pregunto cuál es el objetivo principal del scan fetal, me empiezan a decir, bueno, medirle el fémur, medirle la circunferencia cefálica, medirle el abdomen, para de esa forma, eso son biometrías fetales, para de esa forma tener el peso fetal estimado. ¿Y eso no es el objetivo del scan fetal? Ver cuánto pesa el bebé entre las 20 y 24 semanas, que encima debe pesar 400 gramos.
nada. O sea, ¿qué voy a evaluar de crecimiento en una edad gestacional tan temprana? El objetivo de la ecografía del escáner fetal es el diagnóstico de las malformaciones, no ver el peso del feto. ¿Le pueden poner el peso en el detalle del informe? Y sí, le pueden poner, pesa 420 gramos, la placenta se ubica en zona posterior del útero, pero no es el objetivo del escáner fetal. Ese es el objetivo de la ecografía del tercer trimestre, ver cuánto pesa el feto. ¿Por qué? Porque ahí es donde es el momento de donde más se diagnostican las alteraciones de crecimiento, en más o en menos. ¿Se entiende? ¿Sí? En el tercer trimestre, porque el tercer trimestre es donde hay el periodo de crecimiento hipertrófico, es decir, del engorde del feto. Entonces es ahí donde tengo que ver que el peso sea el adecuado para la edad gestacional. ¿Está bien? Muy bien. Y acá aparecen dos grandes protagonistas. La pesquisa para el estreptococo beta hemolítico, que van a tener, creo que es una clase, un video, no sé, pero lo que tengo que acordarme que es una ley. Fíjense lo importante que es pesquisar esta bacteria, porque tuvieron que hacer una ley para que ni el médico ni de acá de Buenos Aires ni el de Salta se olviden que hay que buscar tanto, es un doble hisopado perianal y vaginal que se pone en un mismo tubo de transporte y se busca en cultivo el desarrollo del estreptococo beta hemolítico. Que si es positivo, que si hay desarrollo, la conducta médica es profilaxis con antibiótico. ¿Cuándo? Cuando leí el resultado, no, en el momento del trabajo de parto. Y eso es otro gran error de ustedes, que vienen al examen y dicen que cuando reciben el resultado le empiezan a dar antibióticos. Entonces yo le pregunto, si tarda 15 días, vos le tomaste a las 35 semanas, el cultivo te tarda 10 días, lo recibiste semana 37, ¿qué va a estar tomando antibiótico de las 37 hasta las 41 semanas que nace el chico? No. ¿Sí? La profilaxis antibiótica, y además no es un tratamiento, es una profilaxis. ¿Qué se hace en el momento del trabajo de parto? ¿Sí? Después tendrán la clase, con qué droga, cómo, no importa. El concepto enorme es que con un estreptococo positivo desarrollado tengo que dar profilaxis en el momento del trabajo de parto, no antes ni después, obviamente que no. Y después, el último protagonista es que a partir de un embarazo de término que dijimos, ¿cuándo hablamos de embarazo de término? 37 semanas. ¿Sí? A partir de las 37 semanas esto también es una clase, que se está aproximando el momento del nacimiento. ¿Sí? Si el nacimiento es por vía de parto, por vía vaginal, ¿qué va a tener que tolerar ese feto? Contracciones uterinas más contracciones uterinas que van a generar la dilatación del cuello del útero para que el bebé nazca. O cesárea no, pero por parto sí. En cada contracción de trabajo de parto se corta el intercambio feto-materno de oxígeno. Se corta. Obviamente que dura segundos, ¿no es cierto? Por eso, cuando a nosotros nos vienen en la guardia una embarazada diciendo, vengo porque estoy con dolores, ¿desde cuándo empezar? ¿Sí? Siempre acostúmbrense a las pacientes a hablarle por el nombre, ni gordita, ni mamita, ¿sí? ¿Cuándo empezaste? Julieta, Sofía, lo que sea. ¿Cuándo empezaste con contracciones? No, yo estoy con contracciones desde anoche. Tengo la panza dura desde anoche. No se me aflojó. Si ustedes ponen a escuchar los latidos de ese feto y late, no existe tener contracciones desde las 11 de la noche, la panza dura. No, evidentemente la está teniendo tan seguidas, cada 5 minutos, que ella está en un dolor constante desde las 11 de la noche y lo interpreta como panza dura desde las 8 de la noche. Ningún feto tolera una contracción de más de 5 segundos. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque como hay un corte de oxígeno, se va a morir, va a haber un feto muerto. Ese es el problema
¿Y cuándo hay intercambio feto-materno de oxígeno? Cuando hay la contracción y el útero después vuelve a su tono muscular normal. ¿Sí? Por eso cuando ustedes vean la patología de desprendimiento de placenta, cuando la placenta se cae, se desprende del útero, justamente lo que pasa es un estado de contracción permanente. Y eso es lo que puede generar la muerte fetal. ¿Sí? Entonces, si yo sé que estoy de 37 semanas y que lo próximo que está por venir es el trabajo de parto, ¿qué tiene que tener bueno el feto? Un buen estado de oxigenación. Tiene que tener su oxigenación normal. ¿Para qué? Para poder tolerar en forma normal el trabajo de parto. ¿Sí? ¿Y cómo voy a fijarme o cómo voy a controlar que esté bien la oxigenación de ese feto y que tenga una buena tolerancia al trabajo de parto? Con el monitoreo fetal. Monitoreo fetal no es una ecografía, chicos. ¿Sí? Porque eso no va a ser una ecografía. ¿Cómo es el monitoreo fetal? No es un estudio ecográfico. Es un estudio, ¿sí?, de la frecuencia cardíaca del feto. Es como una especie de electro que se le hace al feto. Y con eso voy a determinar si hay, o sea, el resultado de eso me determina si hay un buen estado de oxigenación, un buen bienestar fetal o no. Si es no, ya en la clase verán qué hacer. Si es sí, bueno, tengo que saber cuándo se lo voy a volver a repetir. ¿Sí? Y así hasta el momento del nacimiento. ¿Está bien? Bueno, eso todo tiene en clase. ¿Por qué se repite? Esto ya lo dijimos, 3 veces el urocultivo con antibiogramia para detección de bacteriuria sintomática, porque si no se trata en el embarazo, es un riesgo de parto fetal. Esto es como una especie de, y ya me voy, una especie de resumen, porque dije muchas veces ecografía. Laboratorio creo que queda claro que es 1 por trimestre, urocultivo es 1 por trimestre, y la rutina del primer trimestre y la del tercer trimestre son muy parecidas, salvo 2 cosas que no hay que repetir si no tengo patología de base, que es el perfil tiroideo y el hepatología. Después es igual, ¿sí? Y obviamente que no voy a repetir el grupo factor, porque no va a cambiar, ¿sí? Entonces, ahora la ecografía, varias veces nombré ecografía, entonces esto es como un resumen. Ecografía del primer trimestre para diagnóstico del embarazo y ver la edad gestacional. Fíjense la palabra que dice ahí, confiable. ¿Por qué es confiable la edad gestacional? Porque hice el ejercicio de comparar y ver la dispersión con quién, con la menorrea que me dio por la fecha de última menstruación. ¿Sí? Si la dispersión es más de una semana, ¿cómo sigo el embarazo? ¿Por qué? Ecografía. Exacto. Y que a medida que voy avanzando en el trimestre, la dispersión tolerable es mayor. ¿Sí? Ecografía de la semana 20-24, o sea, sería la ecografía del segundo trimestre. ¿Cuál es el protagonista? El scan fetal. ¿Cuándo se hace? También puedo ver placenta, también puedo ver peso, pero ¿cuál es el objetivo? Diagnosticar malformaciones fetales. ¿Sí? Ecografía del tercer trimestre, que se hace generalmente a partir de las 30 semanas. ¿Cuál es el objetivo principal? Evaluar el peso, evaluar el crecimiento del feto, también ver el volumen del líquido amniótico y la vitalidad del feto. Y si yo pudiera agregar una cuarta ecografía a esas 3 ecografías de base, ¿cuál voy a agregar? La del screening del primer trimestre, que es el objetivo de la medición de la translucencia nucal para hacer, sí, estratificación de riesgo de cromosomopatía. ¿Está bien? Y en esta ecografía vamos a ver en la clase o van a ver ya en la clase de screening de primer trimestre, que si agrego la medición del eco Doppler de arterias uterinas, que son las arterias de la madre, acá no mido nada fetal, eco Doppler de arterias uterinas, voy a determinar riesgo para otra patología sumamente importante en el embarazo, que es de restricción de crecimiento y preeclampsia. ¿Sí? En un embarazo de bajo riesgo,
Esas son las 4 ecografías que deberían hacerse todas las embarazadas. Tienen 50, ¿sí? Y un solo laboratorio, porque van cada rato, se hacen las 3D, las 5D, las 6D, la carita, la cosa, gastan plata, no sirven para nada. A mí cuando me vienen con las 5D, le digo, ah, bueno, todas las caras son iguales, para mí tienen el mismo coso que graban a todos los mismos. Si hay una malformación de la cara fetal, ¿sí? Una fisura palatina, una disrupción del labio como una especie de labio leporino, bueno, obviamente que uno quiere ver más en mayor dimensión la cara del feto. No hay ninguna patología, y esa patología fetal, ¿dónde la van a ver? Un probable, por ejemplo, labio leporino, un probable fisura palatina. ¿Y qué ecografía de todas esas malformaciones? La del segundo. Exacto, la del scan fetal. Porque ahí hacen un paneo de la cara. Miran todo. Miran el sistema nervioso, miran la cara del feto, miran el abdomen, ¿sí? Todo miran. Bueno, la vacunación, y con esto terminamos, ¿sí? Vimos todo, hicimos el PAP, la colpo, el examen mamario, la rutina de primero, segundo, tercero. ¿Y qué tenemos que acordarnos siempre de las vacunas? No chequear carné de vacunación en el embarazo es como no haber chequeado si se hizo PAP y colpo. Es una falta gravísima. ¿Qué vacunas puede recibir estando embarazada o debe recibir? La triple bacteriana celular, ¿sí? Que se aplica a partir de la semana 20, no antes. La antigripal en cualquier trimestre. Si no tiene esquema completo para hepatitis B, la vacuna de la hepatitis B. Y o se puede pedir anticuerpos también si tiene dudas. Y este año, recién a partir de este año, entre la semana 32 y 36, se empezó a aplicar en forma estacional, ya me voy, en forma estacional entre marzo y agosto, la del virus sincicial respiratorio, ¿sí? ¿Con qué objetivo? De pasarle inmunidad pasiva al feto y que ese recién nacido esté protegido contra la causa más frecuente de neumonía y bronquiolitis que se da en esa edad, que es por el sincicial respiratorio, ¿sí? Así que estas son las vacunas que debería tener siempre. Acá fíjense que no está la rubiola, les pido por favor, ¿sí? No se pone rubiola en el embarazo. Bueno, listo, muchas gracias.